Comenzamos. Bueno, buenas noches, bienvenidos, es un placer recibirlos en este webinar del PMI Capítulo México. Les saluda Mari Cárdenas, VP de Desarrollo Profesional. Bueno, y hoy tengo el gusto de tener una amiga e invitada especial para compartir toda su experiencia, Liliana Barrios. Liliana es venezolana, actualmente vive en Buenos Aires, es economista eh, con un máster en gerencia de proyectos, tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos, ha trabajado en distintos países, de hecho, hoy en día trabaja para Venezuela, Chile, Perú, Colombia, México, Argentina y Uruguay. Ella nos va a compartir un poco de su experiencia. También ha participado en el desarrollo de metodologías en gerencia de proyectos, en empresas de banca, seguros, consumo masivo. Es docente en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir dando talleres de gestión de proyectos, donde bueno, me consta toda su profesionalidad. Y bueno, para mí es un gusto recibirla aquí en México. Bueno, aunque ella está en Buenos Aires en este momento, pero bueno, a nuestro público, que la mayoría es de México, así que les doy la bienvenida. Ella nos va a compartir un tema que nos está, yo creo que está en la mente de todas las empresas, de todo, que es el riesgo que estamos corriendo y bueno, qué respuesta trae. Así que aprovechenla. Algo que también las quiero invitar a que la conferencia va a durar 1 hora. Durante ese tiempo ustedes pueden escribir sus comentarios, sus preguntas en el chat. Y bueno, al final Liliana las responderá, a menos que bueno, ella decida responder alguna intermedia, ¿no? Y al finalizar este evento, ustedes van a recibir también un correo para que llenen una encuesta y a la vuelta de esa respuesta van a recibir toda la información para que registren sus PDU, aquellos que apliquen, y reciben también grabación de esta conferencia y las láminas. Así que sin más, Liliana, es un gusto recibirte, para mí un mucho placer y bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Mari, y gracias a ti también por la invitación al PMI Capítulo México, y nuevamente muy contenta de estar con la comunidad de México. Estuve el año pasado en octubre y bueno, conectadas hoy virtualmente a través de esta actividad, y bueno, esperemos que podamos compartir esas técnicas y estrategias. Vamos a estar abordando el tema de manejando la incertidumbre de los proyectos bajo el entorno COVID, como tú bien dices, lo que hoy por hoy tiene focalizado a tanto empresas como personas para poder identificar esos desafíos y esas oportunidades en medio de este entorno que estamos viviendo, ¿no? Buscamos ofrecer en este interactuar estrategias que nos permitan y nos ayuden a gestionar lo mejor posible los eventos que ya tenemos, porque estamos hablando de eventos de riesgos, e incluso a proyectarnos a cómo manejar la gestión de los riesgos venideros bajo este contexto. Sabemos que el sol sale todos los días y el mundo sigue girando y se sigue moviendo, lo que nos permite a nosotros hoy por hoy tener un enfoque visionario de esta gestión de incertidumbre, a mantener la focalización en los objetivos, a mantenernos en movimiento para poder ir alcanzando las necesidades del negocio, incluso de nuestros clientes, colaboradores, y manteniendo siempre la posibilidad de crear, definir, redefinir y reajustar el plan de trabajo y los recursos, que es lo que hoy por hoy nos demanda esto, ¿no? Bueno, yo quiero empezar con estas láminas que son un poco representativas, pero es lo que nos ha tocado vivir en los eventos de riesgo, ¿no? Ya no son aquello que nos puede pasar, sino lo que efectivamente nos pasó.
Entonces tenemos, bueno, desde los hackeos a nuestras cuentas o a los accesos de los datos de las transmisiones, incluso de Zoom que estamos haciendo en un momento determinado, el hackeo a la información, a la data que se está manejando dentro de las organizaciones, a la angustia o a la ansiedad de los colaboradores, incluso de los directivos y que se pueden estar manejando dentro de esta situación, a ir migrando hacia ese concepto de, ay, ya va, disculpe, hacia ese concepto de trabajo en equipo, ¿no? Ya todos nos movemos de manera virtual y no podemos dejar a un lado lo que también nos ha tocado gestionar en esa sensación de ansiedad, de qué va a pasar, de qué va a suceder, de cómo vamos a abordar esto, porque pues todo ha sido también bastante imprevisto, ¿no? El manejo de nuestras emociones, que las hemos tenido que convivir las propias, las de la familia con las que hemos tenido que estar conviviendo, e incluso entender las emociones o el mundo emocional de nuestros equipos de trabajo, de nuestros equipos de proyecto. Y finalmente, pues ir manejando la virtualidad a través de las reuniones con nuestros partners, con nuestros proveedores, con nuestros supervisores o nuestros equipos de trabajo, ¿no? También esta situación de COVID también nos ha puesto bueno, a trabajar en horas de trabajo, hacer horas de trabajo excesivas, jornadas de trabajo extendidas, derribando esos límites de las 8 horas que podemos llegar a rebasar los niveles de estrés en algún momento. Y bueno, ya ha meritado ponerle un alto y un stop a nuestro comportamiento de gastos y buscando reestructuraciones de cómo hacemos esto a nivel de las empresas, el presupuesto del portafolio, el presupuesto de los proyectos y con ellos, por supuesto, de los bolsillos. Algunas empresas han tenido que tomar decisiones en base a hacer reajustes de jornadas salariales o de salarios y eso ha meritado pues un impacto lógicamente aguas abajo en el bolsillo de las personas, ¿no? Y por supuesto no podemos dejar a un lado esa sensación de poder ir cubriendo todos los elementos que necesitamos atender ante las nuevas exigencias que demanda este entorno, producto de los nuevos acontecimientos, de las nuevas formas de relacionarnos, de las nuevas formas de trabajo, que ha meritado incluso entre los líderes dentro de los proyectos y los propios equipos de proyecto buscar nuevas formas de hacer, ¿no? Entonces replantearnos una nueva manera de hacer. Todo esto ha sido parte de, no del riesgo, sino ya han sido eventos, cosas que nos han sucedido y que nos han impactado. Bueno, también tenemos que saber lo que esto ha detonado a nivel de la economía, no solamente de los países donde estamos ubicados, sino también las economías de las empresas y las economías familiares que se han visto mermadas ante las reducciones de salarios que pueden haber sucedido o reducciones de empleo en algunos de los núcleos familiares que ha meritado sencillamente un ingreso menor del que se tenía estimado, así como también reducir donde podemos buscar ahorros, ¿no? A nivel de las organizaciones, proyectos que se han tenido que replanificar en un momento determinado. Y no podemos dejar de un lado que, bueno, convivimos ahora o compartimos nuestro espacio con nuestras familias. Entonces, hemos tenido los padres de familia compartir su hábitat de trabajo con las tareas compartidas e incursionar a sus hijos en el ámbito virtual y de las clases a distancia, ¿no? Entonces eso ha meritado también que destinemos horas hombres que teníamos en una jornada laboral previamente establecida a poder dedicar horas hombres a trabajar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos o los niños más pequeños para poder ayudarlos, ¿no? Todo esto nos invita a que la forma en la que estábamos liderando los proyectos pues ameritó sin duda alguna un cambio en la forma en la que trabajamos dentro de las organizaciones y cómo nosotros coexistimos con nuestros compañeros, con nuestros jefes y con nuestra propia familia. Ha ameritado entonces más que nunca un efecto mandatorio como parte de la gestión de estos eventos, bueno, cultivar nuestra paz, cultivar la tranquilidad, buscar espacios de meditación, poner en práctica todas las técnicas de mindfulness, que puedan ser necesarias para cultivar nuestro bienestar emocional y poder relacionarnos con nuestros compañeros, con nuestros colegas e incluso con nuestro mundo familiar. Cambiamos los gimnasios por el gimnasio en casa. Entonces, ya esas jornadas que teníamos también nos ha meritado buscar un espacio dentro de nuestra propia casa y acondicionarlo para poder llevar unos ejercicios. Y sin dejar a un lado el volumen que tuvo, el auge que ha tenido el despliegue de las series a través de Netflix como un centro de entretenimiento en un principio para aquellas personas que, bueno, que han tenido que estar en casa
por largas horas, ¿no? Entonces, todo esto nos ha llevado a nosotros a decir, bueno, realmente este escenario de pandemia nos expuso a una incertidumbre que hoy por hoy nos permitió hacerle frente a todos estos eventos que tenemos. Ya tenemos capitalizado alrededor de 5 o 6 meses en este escenario y en cada uno de estos meses, cada uno de estos elementos ha venido cambiando de manera significativa. A nivel de Latinoamérica, bueno, como bien decía Mari, me ha tocado trabajar de la mano con los países de Latinoamérica, Brasil, México, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, y bueno, y hemos identificado allí diferentes escenarios que nos han planteado, bueno, tenemos que seguir haciendo negocios y mantenernos en movimiento, mantener el juego, porque salir y volver a entrar es una opción que tiene un costo bastante alto. Hemos tenido que afrontarnos y en base a eso generar respuestas rápidas ante el cierre de fronteras, cómo hacemos o cómo hemos realizado, si hubo gente de nuestro equipo, de nuestra organización que se quedó fuera del sitio donde normalmente reside para poder seguir manteniendo la distancia y la conexión con ellos. Las crisis de combustibles que hemos tenido en los países, específicamente, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, para poder garantizar el traslado mínimo de las personas que necesitaban darle continuidad a sus operaciones. Las condiciones de atención médica, hemos visto cómo se han habilitado espacios, se han construido, edificado en condiciones bastante rápidas, hospitales o centros que han transformado en centros de atención hospitalaria para poder atender esta situación del COVID. Y nos ha llevado incluso a ser extremistas, pero a la larga proteger a nuestra gente y protegernos a nosotros, porque si algo ha tenido este evento del COVID, es que, bueno, nosotros realmente somos responsables de este proceso de cuidarnos y gestionar el riesgo de contagios en nosotros. Entonces, el cuidado higiénico, tanto propio, velar por el cuidado higiénico de nuestros colaboradores e incluso, pues bueno, de nuestros entornos familiares, ¿no? Ha ameritado todo este enfoque, bueno, también buscar esos espacios o adecuaciones de espacio. Ya en la casa compartimos el comedor con nuestras parejas y todo para poder realizar las actividades, hemos tenido que habilitar con más fuerza ese espacio que teníamos en nuestra casa para poder atender las actividades de la oficina, ¿no? Hemos visto y hemos países bueno, como México, como Brasil, como las curvas de contagio han sido una tendencia progresiva y con ello los decesos. Entonces, eso también ha generado cierto temor y angustia en el momento de los habitantes, de si finalmente pueden regresar a sus oficinas en estos momentos, si el entorno les ayuda a poder recuperar esa nueva normalidad dentro de sus estados, ¿no? Entendiendo la crisis de sanidad que encontramos alrededor en estos países por el volumen y el crecimiento continuo. Hemos visto la participación del gobierno también como una opción para poder ayudar a las empresas e incluso a los mismos ciudadanos a través de los subsidios gubernamentales que se han realizado, que ha permitido de alguna manera servir o apalancar ese cash flow o flujo de caja dentro de las empresas. Cómo las nuevas leyes y decretos han tenido que surgir para poder proteger tanto al empleado y a la vez a la organización, en darle sustentabilidad en sus operaciones. Hemos visto los comportamientos diferentes de las cuarentenas, los que nos ha permitido tener una capacidad de respuesta a decir, bueno, es una cuarentena restringida, todo el mundo en casa, y hemos visto cómo han sucedido en diferentes ciudades la asignación de salir por número de cédulas o DNI que puedan estar establecidos. Hemos identificado la cuarentena flexibilizada, y que a la larga los efectos que ha tenido estas cuarentenas flexibilizadas en incrementar los casos y los contagios, que han permitido después volver a la cuarentena restringida, como ha sido lo que hoy por hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Y estas cuarentenas que se ha extendido a diferencia de otros países como Europa, donde pues fue más acotado esta duración de convivir, ¿no? Esto nos ha permitido de alguna manera también empezar a hacer unos trámites distintos para salir, porque necesitamos permisos que nos permitan y nos den el go o la salida a poder hacer las diligencias, bien sea de consumos básicos, como es el supermercado, o bien si estamos dentro de ese grupo de empresas que pertenecen a los servicios que deben seguir manteniéndose y para los cuales pues tenemos que ir solicitando estos trámites, ¿no? Tener vigente la documentación legal que nos ampara en cada uno de los países, incluso desde el punto de vista empresarial o personal, porque pues de alguna manera allí se garantiza también las posibles disminuciones o multas o sanciones que podemos tener. Esto ha meritado incluso el trabajar
o al estar afectando a las condiciones laborales de los colaboradores, bueno, que los entes gubernamentales tengan esas auditorías y normalmente se piensa, bueno, estamos enfocados en generar resultados, en salir de la crisis y en este momento quizás los temas de control o de auditoría pudiesen no ser relevantes, pero sin embargo hemos visto cómo hemos estado expuestos a supervisiones por parte de los entes regulatorios y incluso las autoridades aeroportuarias de ver que efectivamente estemos cubriendo con los protocolos mínimos requeridos para poder estar en cumplimiento con todo este tema. Las auditorías remotas hemos tenido que implementar para todo lo que manejamos el ámbito de control interno, de riesgo y de auditoría, a crearnos nuevos esquemas de trabajo, pero seguir estando presente, pero esta vez a distancia, de cómo creamos un nuevo estilo para realizar las auditorías de remota, que ha meritado incluso nuevos estilos de trabajo también para todas las áreas, incluso para los diferentes sectores económicos y nuevos estilos de liderazgo, desde generar confianza hasta ese liderazgo que está generando de alguna manera una supervisión continua y constante para hacerse sentir, porque pues de alguna manera ya no está en la organización física de manera presencial, sino que está a distancia y bueno, cómo me hago presente con mi equipo de trabajo, ¿no? Ha meritado incluso, sin duda alguna, invertir en tecnología, también sobre todo en el mantenimiento de servidores y backup de datos para evitar que podamos tener pérdidas de información que pueda ser confidencial para nuestros clientes, nuestros proveedores, o proteger la privacidad del dato, ya que la conexión de internet de casa no es la misma seguridad de una protección de internet o de una conexión de internet dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, todo esto nos ha llevado a nosotros a decir, bueno, ¿cómo está nuestra capacidad de respuesta para atender estos temas, ¿no? Esos han sido los eventos, o sea, eso es lo que ya ha sucedido. Y seguimos con el riesgo, ¿ok? ¿Qué pueden pasar? Entonces, bueno, finalmente, ¿cuándo llega la vacuna? ¿Cuándo podrá esta vacuna instalarse en los diferentes países? ¿Cuáles podrán ser los efectos de esta vacuna? ¿Este virus puede reproducirse nuevamente? ¿Podemos entrar otra vez en una ola de repetición de COVID? ¿Cómo vamos a hacerle frente a nuestro negocio? Nuestro cash flow, nuestro flujo de caja puede soportar nuevamente un escenario de pandemia extendido de 3 o 4 meses adicionales. Y bueno, y de ahora en adelante, ¿cómo tenemos que salir a la calle, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro look and feel o nuestros equipos para manejarnos en el escenario? Los guantes, el barbijo, el tapaboca o las máscaras, para de alguna manera protegernos al momento de salir a la calle. Entonces, estos riesgos siguen latentes y van a seguir latentes en los próximos meses hasta que no tengamos esa visibilidad a esa vacuna. Y por eso es que hablamos entonces de la nueva normalidad, ¿no? Porque ya bajo todos estos eventos que han sucedido en este largo tiempo que tenemos desarrollando nuestras actividades bajo un escenario de pandemia en los diferentes países de Latinoamérica, bueno, tenemos que decir, ya nos hemos demostrado nosotros mismos que hemos podido darle continuidad a nuestras actividades, ¿no? Esto nos lleva entonces a pensar a nosotros a que esa parte de la gestión de riesgo en los proyectos que solía ser algo opcional, que no era tan mandatorio, que no era tan prioritario como lo era el presupuesto o el plan de trabajo, bueno, esto pasa entonces a tener mayor relevancia de la que tenía antes dentro del ámbito de gerencia de proyectos. Recordemos que la gestión de riesgos en los proyectos son todas las actividades y procesos necesarios definidos dentro del PMI para planificar, identificar, analizar, responder, monitorear y controlar la gestión de riesgo en proyectos. Entonces, esto significa decir, bueno, que algo que tiene de positivo el enfoque de la gerencia de riesgo en los proyectos es que vemos los riesgos positivos y los riesgos negativos. No solo nos centramos en ver el vaso medio vacío, sino que también nos damos la posibilidad de explorar oportunidades. ¿Qué cosas positivas nos pueden pasar y qué hace falta hacer para que esto no suceda y cuál va a ser el impacto que va a tener en el proyecto? Entonces, detrás de esta pandemia no todo es tan malo, también ha tenido sus elementos positivos, ¿no? Nos ha permitido tener mayor agilidad en la forma en la que lideramos los proyectos, nos ha permitido incursionar en la tecnología con mucha más rapidez de lo que lo veníamos haciendo, ya casi que como algo mandatorio, y también nos ha permitido replantearnos momentos de innovación y de saber qué es lo que es realmente importante y prioritario para nosotros, tanto a nivel de la organización como a nivel personal, ¿no?
La gerencia de riesgo busca entonces en este sentido afianzar la gestión del riesgo, afianzar a la gerencia de proyecto y saber que va igual que todo proyecto o toda etapa de planificación y de definición de presupuesto, bueno, requiere sinergia en saber cuáles recursos, no solamente monetarios, sino también personas, vamos a destinar para poder estar gestionando los riesgos que se generen, para poder monitorear estos eventos del entorno y cómo impactan al negocio o a la tendencia del sector económico donde está operando nuestra organización o los proyectos. Y pues sin duda alguna va a resultar útil para tomar decisiones, porque bajo un escenario como el que nos estamos planteando es empezar a evaluar nuestro apetito de riesgo y nuestro umbral de riesgo, o sea, hasta qué tanto más puedo reducir mis costos, hasta qué tanto más puedo dejar de perder y cuáles realmente pueden ser las actividades que tengo que sacrificar o el alcance que pudiese estar sacrificando en nuestro proyecto. Visto que el enfoque de riesgo y cuidando ese triángulo básico que siempre nos dicen las mejores prácticas entre lo que es el alcance, el tiempo y el costo y la satisfacción del cliente, bueno, saber si este evento que estamos teniendo, que puede ser positivo o negativo, cómo nos va a impactar en las actividades que ya tenemos definidas, los entregables que tenemos definidos de nuestro proyecto, cómo nos va a impactar en los recursos que contamos, porque también tenemos que estar presentes si estas personas ahora pueden estar expuestas o no a una situación de contagio dentro de su mundo familiar o dentro de su entorno de amigos, e incluso si pueden estar respondiendo con el nivel de estrés o de angustia que puede estar generando esta situación con un nivel de productividad en su proyecto, ¿no? También evaluamos dentro de este evento de riesgo incluso qué proyectos del portafolio tuviésemos que sacrificar en este 2020, ¿no? Ante este escenario que tenemos. Ya hoy por hoy estamos pisando prácticamente el último mes del tercer trimestre y pues nos estamos planteando si efectivamente el portafolio sigue así hasta el cierre del año, el primer Q del 2021, o si hay algunos proyectos que necesitan ser ajustados, ¿no? Porque pues bueno, las condiciones de costo también se han visto han generado mermas en algunas empresas. Bueno, tenemos el caso de México, donde empresas como Amazon, incluso empresas como los deliveries o las startups de comida han tenido un crecimiento más bien, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, dependiendo del sector donde estamos, sabemos que han habido oportunidades que ha traído consigo esta pandemia y un incremento en las ventas y en los ingresos, no así para el resto de las organizaciones. Todo esto nos hace pensar a nosotros, y esto es súper importante porque así como lo vivimos a nivel personal, también sucede en las organizaciones, y en este escenario de COVID es totalmente legítimo y auténtico hablar del apetito del riesgo, ¿no? Y ese apetito del riesgo hoy por hoy, bueno, puede estar fundado también en un escenario de ser conservador o de tener miedo, ¿no? De exponerte a salir o no porque puedo contagiarme, o de exponerme a moverme hacia determinadas localidades porque esas localidades pueden estar expuestas a situaciones de contagio, ¿no? Eso es totalmente válido y es importante conocerlo e identificarlo porque no todos tenemos, cuando hablamos de riesgo, no todos tenemos la misma percepción de lo que puede ser grave, puede ser un impacto negativo para un momento determinado, ¿ok? Y esto habla de la actitud frente al riesgo de los involucrados, de los stakeholders, de los accionistas, de los líderes de las organizaciones e incluso del propio líder de proyecto. Y esto no se traduce, o simplemente se traduce en saber, bueno, cuál es el nivel de tolerancia, qué estoy dispuesto a arriesgar y qué no estoy dispuesto a arriesgar en este momento. Estas actitudes nos pueden ayudar a incrementar los niveles de riesgo en los proyectos, a incrementar sus impactos en los costos, e incluso también pueden ser decisiones o apetitos que nos ayuden a ser conservador y garantizar la sustentabilidad del proyecto en el tiempo. En este momento lo peor, bueno, tenemos que buscar como un trade-off entre lo que es tomar una decisión rápida, pero también buscar un balance del garantizar la sustentabilidad del negocio. O sea, no podemos quemar todos los cartuchos en este momento, sino que también tenemos que administrar los recursos, tanto energía como dinero, como personas dedicadas al proyecto a fin de garantizar la sustentabilidad. Entender el apetito del riesgo en los involucrados es súper importante para poder saber incluso cómo llegar y cuáles son las estrategias que pueden ser beneficiosas para ellos. Si tenemos stakeholder o tenemos líderes que son
muy osados, atrevidos, extrovertidos, pues sencillamente para ellos, más bien crearte una estrategia de mitigación, de cuidado, de protección, más bien puede resultar entorpecedor, ¿ok? Entonces pudiese no agregar valor a su objetivo, ¿no? Entonces, estos elementos es súper importante para poder también manejar a la larga la resistencia o no dentro del proyecto. ¿Okay? Es por eso que dentro de este enfoque de riesgo y más en un entorno de COVID, como el actual, nos permite a nosotros edificar tres pilares que yo lo quise como reflejar dentro de esta lámina. Y es, bueno, todo evento de riesgo como el que manejamos hoy por hoy, amerita que nosotros tengamos un plan de continuidad de negocio, ¿no? Eso es una estrategia, eso implica contar con el soporte tecnológico para realizar nuestras operaciones y eso involucra inversión en TI, ¿okay? En tecnología de información. Amerita incluso también saber cuáles van a ser nuestras estrategias, si vamos a seguir trabajando en casa y cómo vamos a resguardar, por ejemplo, la seguridad de la información, cómo vamos a cuidar el bienestar de nuestra gente, cómo vamos a saber que nuestra gente en su casa también tiene todas las condiciones asociadas a seguridad laboral, por ejemplo, todas estas condiciones ergonómicas. ¿Cómo sabemos que tenemos la silla adecuada para que el trabajador, el colaborador o nuestro equipo de proyecto que está sentado durante amplias horas en una call, en una llamada, efectivamente no esté expuesto a situaciones que después puedan generar daños físicos, ¿no? Entonces, plantearnos el diseño de un plan de continuidad del negocio, aún en este escenario que ya han pasado 5 o 6 meses, no resulta tan descabellado, ¿ok? Lo ideal de esto hubiese sido tenerlo antes del escenario de COVID, pero no todas las empresas o tienen la cultura o tienen el enfoque de tener este plan y la realidad es que nosotros estamos acostumbrados a un plan de continuidad de negocio ajustado a terremotos, a inundaciones, a fallas eléctricas, pero un escenario de pandemia como el que vivimos pues tampoco estaba 100% definido para un escenario de pandemia. Claro, algunas estrategias como el árbol de llamadas, como trabajar y decir cuáles son los procesos críticos, nos permitió tener capacidad de respuesta en los proyectos, decir, bueno, si el gerente del proyecto no puede estar, ¿quién es el segundo a bordo para poder liderizar este proyecto, ¿no? Pero la invitación es hoy por hoy a que si todavía este plan de continuidad de negocio no lo hemos hecho, pues lo podamos realizar e incluso replantearlo para nuestro equipo de proyecto, o sea, si efectivamente cuál pudiesen ser las estrategias para darle continuidad a este proyecto sin que se impacte lo menos o con el menor impacto posible. El otro elemento importante que nos está llevando este escenario de pandemia COVID ha sido la amplia capacidad de respuesta, porque así han sido las decisiones o los eventos a los cuales hemos estado expuestos. Por ejemplo, hemos estado expuestos en países como Perú, ¿okay? Que fue uno de los países que se cerró sus fronteras de forma más rápida a nivel de Sudamérica y que enseguida ya estaba creando un estado de horarios restringidos para circular y a partir de qué información, en qué momento podían, qué ciudades no pudiesen estar habilitadas. Entonces, eso te lleva a ti a decir, bueno, si el ejecutivo está dando un mensaje un sábado, un domingo en la noche, ya el lunes, y yo veo que mi empresa está dentro de ese enfoque, o mi proyecto está dentro de ese sector impactado, ¿cómo respondo inmediatamente a esa decisión? ¿Cómo me muevo para tramitar los permisos para que las personas puedan estar circulando y para poder atender las necesidades básicas también, incluso de la misma comunidad, ¿no? Focus en los objetivos, porque pues sin duda alguna hay muchos elementos detractores y distractores que van a desviarnos de los objetivos que nos tenemos planteados en el proyecto. Entonces, aquí es cuando el plan y el rol del líder marca una pauta mandatoria y necesaria, porque a la larga va a llevar con su energía a que el equipo de proyecto siga manteniendo los esfuerzos y la atención en las actividades y proyectos que hay que realizar. Y sobre todo una amplia capacidad de respuesta para cuidar y resguardar la seguridad de nuestros equipos, o sea, de saber que nuestra gente está en casa y se encuentra en condiciones, de saber cómo podemos hacerle llegar en algún momento la dotación de tecnologías o de equipos para que puedan estar realizando e incluso saber, hubo nuevos decretos que dijeron, bueno, mira, podemos restringir a la persona, podemos darle un subsidio, que fueron decisiones tomadas por algunos gobiernos en los países de Latinoamérica para poder apoyar justamente a esas personas que habían
salido dentro de una organización, o incluso las decisiones de indemnizar los créditos o los alquileres por parte de la industria inmobiliaria, o de los créditos en el lado de la banca, o las extensiones de plazos por el lado tributarios a nivel de impuestos, ¿no? Entonces, eso amerita de alguna manera cómo también como organizaciones y cómo nuestros proyectos pueden tomar beneficios de esas decisiones gubernamentales que se puedan estar haciendo. Y un último pilar que, bueno, parece contradictorio no su frase, pero se llama una flexibilidad controlada. Porque a la larga, esto sí que nos ha enseñado este escenario, bueno, a tener capacidad de flexibilidad para en algún momento ceder o tener que ceder en algunas reuniones, o replantearnos el orden en el que veníamos ejecutando los proyectos, darle prioridad a los proyectos, pero sin perder de norte que eso igual tiene que pasar por un seguimiento, por un monitoreo continuo. Esto ha meritado incluso decir, bueno, tenemos que agilizar nuestros procesos, tenemos que volvernos más ágiles, o nos ha permitido incluso incorporar factores de innovación dentro de las actividades. ¿Cómo hacemos ahora los procesos de licitación? ¿Cómo resguardamos entonces los recaudos necesarios, o trabajamos bajo un concepto digitalizado? ¿Cómo implementamos la firma o los sistemas o las aplicaciones para hacer documentos de firma digital? Porque pues sin duda alguna el negocio sigue activo, y tenemos que garantizar que también nuestros contratos estén firmados, que las revisiones cuenten por las aprobaciones debidamente requeridas, que contemos con todos los requisitos necesarios. Nos hemos visto en la necesidad, bueno, así como hoy por hoy tenemos estos webinars virtuales, bueno, teníamos que eran antes los encuentros físicos. Esto nos ha permitido tener más presencia digital como empresa, como gremio, a través de las diferentes actividades, para aprovechar también de nutrir a la comunidad de todos estos conocimientos. Entonces, es ser flexible en la capacidad de generar conocimiento, de generar nuevos procesos para poder cumplir los objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Llevar a cabo estos tres pilares incluso marca la pauta para nosotros ir hacia una nueva forma de hacer, es decir, evolución hacia una nueva normalidad. Y yo aquí hago mucho hincapié en este concepto de evolución a la nueva normalidad, porque la nueva normalidad ya para nosotros también es incierta. Yo recientemente estaba tomando un vuelo, y yo decía, bueno, ya este vuelo que estoy tomando, por más que siempre estaban en continuas actividades o vuelos por los países de Latinoamérica, este vuelo es diferente, decía yo. Este vuelo amerita nuevas formas de abordar incluso la preparación del equipaje, la ropa que vas a utilizar, los cuidados que vas a tener, y de eso se trata este enfoque. Entonces tú dices, bueno, esta nueva normalidad que tengo para abordar este escenario de tomar un vuelo, tiene que también estar protegida y controlada, ¿no? Esta nueva normalidad implica, sin duda alguna, un impacto importante sobre nuestra estructura de costo, nuestros componentes de costo. ¿Qué es lo que realmente, dónde podemos ahorrar? Ya nos hemos dado cuenta que podemos empezar a convivir sin cosas, sin servicios que antes eran requeridos. Ya sabemos que hoy por hoy nuestros equipos de proyectos pueden trabajar a distancia y sin necesidad de estar todos ubicados en una localidad, un espacio físico, y eso nos lleva a nosotros a replantearnos, ¿realmente necesitamos, podemos alquilar o podemos rescindir de este contrato de alquiler en el cual tenemos nuestra oficina en este momento? Y bueno, porque lógicamente las ventas no siempre van a ser los mismos volúmenes para todos los sectores, ¿ok? Han habido sectores que han tenido un impacto positivo en sus ventas, pero hay otros donde sencillamente han sido impactados, sobre todo los que tienen que ver con servicios, ¿no? Esta nueva normalidad entonces amerita sencillamente buscarnos un nuevo presupuesto, apegarnos a una nueva estructura o componentes de costo, donde podemos ahorrar, donde podemos encontrar economías de escala, ¿ok? Que podemos empezar a optimizar para poder darle sustentabilidad a nuestro estado financiero, ¿no? Esta nueva normalidad amerita entonces que tengamos que seguir buscando incluso hasta este estilo de trabajo home office, ¿ok? O a distancia, en virtualidad, ese teletrabajo como el futuro del trabajo. O sea, ya nos hemos dado cuenta, ya hemos probado
que tenemos 5 meses en este escenario y pues sin duda alguna hay objetivos que se han logrado. El equipo de proyecto sigue conectado, sigue logrando resultados y entonces, bueno, sabemos que ahora podemos tener un estilo de trabajo mixto, incluso no necesariamente permanente a nivel presencial como lo veníamos manejando, ni 100% home office, pero sí podemos tener este híbrido entre presencial y home office o incluso darle más fortaleza al modelo de trabajo virtual, ¿no? Y sabemos que en esta nueva normalidad nuestras relaciones con nuestros equipos de trabajo han cambiado. Lógicamente, las relaciones que tenemos con los proveedores, las relaciones que tenemos con nuestros clientes, ya entonces hemos visto todos los que, además de las reuniones virtuales, pero cómo nos acercamos a una tienda, ¿no? O sea, cómo sabemos que el enfoque online hoy por hoy nos llega, hacemos nuestro pedido, nuestra compra y nos llega a través de un motorizado que nos toca la puerta y dice, mire, su pedido está aquí, puede bajar a retirar. Entonces, ya la forma de comprar también generó un cambio distinto y la forma en la que nos relacionamos con esos clientes y proveedores y lógicamente, bueno, con nuestros stakeholders y hasta con nuestras familias y amigos. Ya hemos visto las celebraciones de cumpleaños a través de Zoom, ya hemos visto las reuniones familiares a través de Zoom, entonces nos ha tocado soplar velas a distancia, ¿no? Y de esto se trata en esta nueva normalidad. O sea, ya lo que normalmente empezamos a hacer hace 5 meses ya forma parte de nuestro nuevo estilo de vida, o sea, de una posibilidad. Que sea 100% determinística, no, pero sin duda alguna ya es una posibilidad de cómo podemos seguir haciendo nuestro trabajo, ¿ok? O cómo podemos seguir alcanzando los objetivos de nuestro proyecto. Entonces, en este sentido, bueno, sabemos que manejar la incertidumbre a nivel de los proyectos, del entorno y de las operaciones, o sea, no solamente hablamos a nivel de los proyectos que tenemos definidos dentro de las organizaciones, sino también el día a día de cómo se hace negocio en las organizaciones. Se va a traducir en una amplia capacidad de respuesta de los líderes para poder hacerle frente a cada uno de estos eventos y a los posibles riesgos que surjan, sacar las lecciones aprendidas. Yo creo que algo maravilloso que nos ha dejado esta pandemia usando el término de proyecto es, bueno, ¿cuál ha sido la lección aprendida de esto? Que podamos después utilizarlo como una mejor práctica y que pueda ser útil para seguir apalancando la sustentabilidad de nuestras actividades. La medida de lo posible es ser proactivo y no reactivo, ¿no? Y esto merita, bueno, ya mencionamos el plan de continuidad y el manejo de crisis, incluso, bueno, prepararnos para situaciones ya de mayor tiempo. Bueno, si nos viene otra pandemia, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué contamos? ¿Dónde podemos afinar costos? ¿Dónde podemos saber en qué elementos podemos reducir? ¿Cuál va a ser nuestro centro de operaciones? ¿Cómo nos vamos a trabajar o cómo vamos a seguir trabajando, ¿no? Tener identificado el apetito del riesgo, porque bueno, como les decía, en torno a eso se giran muchas decisiones, si se hace o no se hace, porque a fin de cuentas sabemos la exposición que se puede tener, pero si la persona está dispuesta a correr el riesgo, lo va a hacer, ¿no? Entonces, o no lo va a hacer, es también una elección. Aquí es súper importante eso de preguntarnos qué nos puede pasar en las actividades de la cadena crítica del plan, ¿no? Si estamos hablando del plan de proyectos, si nosotros tenemos que ajustar algo o cómo podemos empezar a identificar los proyectos. Dentro de estas actividades que forman la cadena crítica de nuestro plan de proyectos, ¿qué nos puede suceder? Que impacta algunas de estas actividades y en consecuencia va a impactar la ejecución del proyecto. ¿Qué nos puede pasar en la calidad de nuestro proyecto? Porque ahorita estamos trabajando con la inmediatez, con lo todo rápido, todo ya. Entonces, ¿qué podemos sacrificar allí? O sea, estamos sacrificando elementos de calidad que después nos pueden resultar en un costo, que pueden comprometer la seguridad de nuestra gente, que pueden generar un daño reputacional. Entonces, siempre es importante aquí preguntarnos, oye, esto que vamos a hacer o esto que vamos a dejar de hacer, ¿qué impacto va a tener en la calidad de nuestro entregable y en la relación de nosotros o en la reputación de nosotros como proyecto para la organización o para nuestro cliente? Es importante preguntarle, incluso en los proyectos, ¿qué le puede pasar a nuestro cliente? Porque a lo mejor nuestro proyecto tenemos el equipo disponible, tenemos la disposición, la energía, las conexiones, pero resulta que el cliente empieza a pasar por un problema de liquidez o empieza a pasar por un problema de reestructuraciones organizacionales. Entonces, eso que le pasa a él ya empieza a impactar el proyecto que teníamos nosotros. ¿Qué le puede pasar a los miembros del equipo de proyecto? Y esto es súper importante porque, bueno, si algo ha sucedido en esta pandemia, en este evento de pandemia, ha sido el elemento de, bueno, estamos
estamos trabajando en unas jornadas que hay días o muchos días que son mayores a 8 a 10 o a 12 horas, ¿no? Entonces, bueno, nuestro equipo de proyecto también se cansa, nuestro equipo de proyecto también se agota, llega a ese burnout que llaman, y bueno, tenemos que aprender a gestionarlo para también balancear las cargas, porque entonces ya los niveles de eficiencia, nosotros en economía tenemos un término que se llama la curva de los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Entonces, por cada hora más, creemos que es que vamos a trabajar más o vamos a ser más eficientes y resulta que no, que la productividad y el valor marginal de ese elemento es cada vez menor, ¿no? Entonces, esa hora adicional, que creemos que es una hora adicional en términos reales, realmente, o en términos nominales, es una hora más, pero en términos reales es menos porque podemos hacer, somos menos productivos dentro de esa hora, debido al volumen de horas continuas que hemos estado trabajando. Entonces, es importante trabajar eso y buscar balances con nuestra gente. Y sobre todo preguntarnos también, bueno, cuáles son los proyectos del portafolio que están más impactados o pudiesen estar más impactados incluso, porque hoy por hoy pues ya tenemos dos escenarios, lo que vivimos y sobre lo que tuvimos que tomar decisiones para estar hoy donde estamos, pero no olvidemos que el hoy va a ser el futuro del mañana. Entonces, hoy, ¿qué puedo hacer o qué puede suceder si a mí me viene un evento, se me viene una extensión de pandemia adicional? ¿Qué me ha servido de lo que he utilizado hasta el momento para ayudarme a surfear o manejar la incertidumbre en mis proyectos? Entonces, aquí es siempre plantearnos en el momento presente qué cosas todavía nos pueden pasar en nuestro portafolio que no nos han pasado, ¿ok? E incluso, bueno, quizás hay de repente proyectos que pudieron estar surfeando o manejándose bien dentro de este escenario, pero a lo mejor en los próximos meses pueden tener un impacto distinto. Entonces, no está de más hacerse la pregunta para evitar situaciones tácitas, sino más bien tomarnos el tiempo para hacer el ejercicio, ¿qué le puede pasar a mi portafolio de proyectos, a los clientes con los cuales yo tengo proyectos actualmente? Eso también va a meritar incluso, bueno, eso es por un lado, podemos decir, del manejo de la incertidumbre desde el punto de vista estratégico, lo que acabamos de ver, pero entonces el otro elemento que también, otra estrategia que tenemos que considerar al momento de manejar la incertidumbre es, bueno, ¿cómo viene la reestructuración de los componentes de costo? Son tiempos de ahorro. Hoy estaba hablando con una persona y me decía, bueno, eso que llamamos las vacas flacas. Y yo, bueno, sí, efectivamente, estamos en esos tiempos, ¿ok? Estamos en tiempos de buscar economías de escala en las compras que realicemos, sobre todo si tenemos que dotar de insumos a los equipos de proyectos, si tenemos que trabajar incluso con los gel antibacteriales o con los tapabocas. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser proactivos y visionarios en esa compra para poder ahorrar, ¿no? Eso merita tener compras planificadas en los insumos que son recurrentes, empezar a fortalecer la cobranza con los clientes para que no afecte nuestro flujo de caja y porque a la larga al cliente también se le afecta su flujo de caja, sus ventas. Entonces lo primero que van a hacer es empezar a retrasar los pagos que tienen pendientes. Y eso nos amerita a nosotros mismos también a cumplir a nuestros proveedores, porque como somos una cadena energética a la larga, ¿no? Entonces, no solamente cuidar la cobranza con nuestros clientes, sino también los plazos de pago que tenemos con nuestros proveedores, el monitoreo continuo de nuestro flujo de caja para saber realmente dónde están los ingresos y los egresos y evitar los descalces extendidos, lo que nos desviamos en un mes podamos corregirlo en el mes siguiente. Esto se une entonces con una administración de recursos de manera integral que nos permita ver personas, presupuesto y tiempo, porque a la larga, pues en términos de proyecto, tú siempre sabes que esa variable, bueno, podemos terminar más rápido si colocamos más personas, pero eso va a implicar más costos o más dinero, y es verdad, podemos asumir eso o no. Y finalmente gestionar el costo de oportunidad y el sentido de oportunidad. ¿Qué estoy dispuesto a hacer o cuánto me puede costar si dejo de hacer esto para lograr esta otra alternativa? Porque son momentos también en los que nos toca decidir. ¿Tiene sentido seguir sosteniendo esto? Un poco lo que les mencionaba de las grandes espacios físicos o metros cuadrados de las organizaciones. Quizás a nivel de galpones, de inventarios, sí amerita tener nuestros espacios, pero a niveles de administrativos de oficinas tenemos que tener todo o tenemos que tener toda esa cantidad de metros cuadrados o entonces donde podemos empezar a buscar ahorros dentro de las estructuras que tenemos actualmente, ¿no? Y esto sin duda alguna entonces nos damos cuenta que ya tenemos nuevas formas de trabajar, de hacer y de relacionarnos, ya podemos evaluar qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado, ya sabemos que la virtualidad empezó a tomar protagonismo,
Ya sabemos que tenemos que tener presencia digital en las redes, ya nosotros mismos tenemos que decir, bueno, mira, ahora tengo que empezar a tener un enfoque distinto porque es un canal de venta con nuestros equipos, con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Ya sabemos que este concepto de digitalización está instalado. Las empresas que hoy por hoy están reclutando personas, pues bueno, ya lo vemos en las entrevistas y ya vemos entonces cómo van constituyendo sus portafolios o sus expedientes de los nuevos candidatos de manera virtual y ya quedan establecidos en un SharePoint con la información o donde los contratos de los proveedores recientes que se han hecho quedan firmados y resguardados electrónicamente, ¿no? Nuevos procesos con donde hemos visto el auge que han tenido los deliveries y la transformación digital, la innovación, que ha meritado, bueno, todos estos webinars que tenemos, pero incluso también resurge con más fuerza el e-learning, porque las mismas organizaciones ya entonces sus entrenamientos han tenido que llevarlos a estas plataformas para poder llegar a todos sus colaboradores. Automatización de procesos, vemos como la banca, el concepto online se terminó de instalar, pero no solamente vemos eso, sino las presencias incluso de ir a la banca, ya no tiene ese sentido que tenía antes, ya tienes que agendar incluso una cita para poder ser atendido dentro de una agencia, ¿no? Entonces, esa estructura también que hoy por hoy tenían las bancas a nivel de las sucursales o las agencias bancarias, ya también implica un cambio para la forma de hacer banca, ¿no? Ya tienes hasta un ejecutivo digital que se conecta a tu banca online y te dice, hola, soy fulano de tal, voy a encargarme de atenderte en tus operaciones. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo voy a ir a la banca ya? O sea, ¿para qué tiene sentido acercarme dentro de estos espacios, ¿no? Las compras online, las compras a través de Amazon, cómo se ha incrementado el volumen o la falabela al nivel de las tiendas que han tenido todos estos elementos, ¿no? Nos ha permitido entonces llevar un monitoreo digital, no dejamos de hacer nuestro trabajo, nosotros como auditores o controles internos dentro de las organizaciones, entonces ya también nos creamos un nuevo esquema de trabajo. Oye, ¿cómo vamos a llevar a cabo una auditoría? ¿Qué es la información que vamos a ver? Vamos a crear un formato para que nos llenen la información, vamos a crear un espacio virtual, un SharePoint, donde nos puedan colocar la información, las evidencias y nosotros revisarlas. Vamos a tener un kickoff diferente a través de Zoom o de otras herramientas como Team, o sea, pero ya sabemos que incluso la misma auditoría del proyecto, ya entonces vamos a poder llevarla tranquilamente a distancia y creamos el escenario, empezamos a fomentar, deja evidencia, traje correo bueno, porque antes, bueno, estabas pendiente de firmar un documento, bueno, entonces va a servir hoy por hoy que firmes o dejes un visto bueno a través de un correo electrónico. Ya sabemos tras este escenario que no tenemos limitaciones en distancia ni en localidad geográfica. En los proyectos, por lo general, ya esto era un nivel de madurez que se tenía instalado porque, bueno, podemos tener gente en México con personas de Colombia e incluso de Arabia Saudita y así incluso de Colombia o de Chile o de Argentina, incluso de Venezuela con personas de Chile y otros países, pero bueno, sin duda alguna, ya en este escenario nos hemos dado cuenta que podemos seguir trabajando a distancia para efectos de este webinar, que ustedes están en México y pues yo estoy en Buenos Aires, entonces podemos ir llevando a cabo este intercambio de ideas, ¿no? Esto ha habilitado incluso dentro del escenario y va a seguir siendo un impulso para los próximos meses el emprendimiento. Porque pues normalmente ¿qué ha pasado? Muchas personas han perdido sus empleos, otros se han dado cuenta que en medio de toda esta pandemia han tenido como un insight personal y dice, bueno, ya yo no quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en otra cosa. O sea, a mí me apasiona otro. Entonces, ese otro, esa pasión que ha nacido en cada uno de nosotros te dice, bueno, ¿en qué voy a invertir mi tiempo de ahora en adelante? Entonces llegó el momento de emprender. Entonces, extrañamente, y aquí vemos a los riesgos positivos, qué cosas positivas ha traído. Bueno, ese insight personal de las personas para decir, bueno, voy a mi proyecto de emprendimiento. Voy a incrementar, ¿ha visto el volumen o los rasgos de creatividad que se han visto a través de las redes del diseño o de las decisiones, bueno, cómo voy a llevar ahora mis proyectos de emprendimiento? Sin duda alguna merita mayor competitividad en las prestaciones de servicios, porque tenemos que enfocarnos y ser creativos para buscar un elemento diferenciador y que no seamos igual que todos. Buscar que nuestro servicio que prestemos generalmente genere una experiencia del cliente y buscar de la experimentación en este momento, y tiene mucho peso todo lo que es el enfoque de gerencia de proyecto y análisis de riesgo, porque cualquier experimentación hoy por hoy puede resultar muy costosa. ¿Okay? Y muy riesgosa si no contamos con un plan. Entonces,
si hoy por hoy nosotros queremos emprender o hacer estas iniciativas, bueno, contemos con nuestro plan, con nuestro análisis de riesgos, con nuestras proyecciones o estimaciones de costo, para que cada vez estos objetivos sean más tangibles y pues el emprendimiento no termine siendo como una mala experiencia, ¿no? Pero sin duda alguna está dentro de las opciones que empiezan a surgir, amparado incluso como parte de ese mismo desempleo que viene ocurriendo a nivel de los diferentes países mundiales. Y finalmente, bueno, nosotros también nos encontramos en que este escenario de pandemia nos ha permitido estar más de cerca con nuestro negocio. O sea, la incertidumbre está a diario, está latente. Un ejecutivo de un país que hable en horas de la noche sencillamente marca la realidad para la mañana siguiente. Entonces tenemos que tener una observación continua del proceso, de las operaciones, de los proyectos, mayor sensibilidad hacia las variables que pueden estar afectando a el negocio, porque no todos los sectores tienen las mismas condiciones o exposiciones a nivel de riesgo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las variables que hacen sensible el comportamiento de las ventas o cuál es la variable que genera un impacto sobre el comportamiento de costo de mi proyecto, incluso sobre mi equipo de proyecto también? Esas metas semanales para poder ir también viendo resultados y no dejar en el tiempo que se diluyan los esfuerzos, identificar incluso en ese monitoreo nuevos causales de riesgo. Oye, mira, hemos visto que en la competencia está sucediendo esto, en un proyecto similar de otro país sucedió este elemento, entonces, bueno, vamos a considerarlos a nosotros, ¿no? O incluso, no solamente como causales de riesgo, sino incluso como medidas de mitigación. Si esto ya se está haciendo en otro país o si esto ya se está haciendo en otro proyecto, entonces, ¿por qué yo no puedo implementarlo ahorita para evitar que tenga un impacto negativo? Y eso nos lleva a nosotros entonces a pensar que ya nuestros riesgos o los escenarios que vamos planteando van teniendo una conciencia de riesgo. Y si nos pasa esto, ¿qué podemos hacer? Y recuerda lo que nos pasó hace un mes o lo que le pasó al competidor o lo que pasó en otro país y ya nos vamos nutriendo. O sea, ahorita yo siento que el concepto globalizado está con más auge porque realmente estamos aprendiendo cada vez más de lo que está pasando en otras partes del mundo y que nosotros podamos empezar a tomar de forma proactiva, ¿no? Y finalmente, bueno, el compromiso de la alta gerencia del riesgo es súper importante porque a la larga, si no tenemos una alta gerencia visionaria, comprometida con elementos que nos pueden impactar la ejecución del proyecto, se diluyen los esfuerzos. Entonces, queda todo muy bien, pero a la larga, pues no progresa esa visión preventiva o proactiva. No podemos dejar de perder de vista que podemos estarnos exponiendo a situaciones de operaciones que no son adecuadas o fraudulentas o que no estén en cumplimiento con ley o que no estemos incumpliendo con el due diligence de los trabajadores o que estemos omitiendo la calidad que amerita la ejecución del proyecto. Porque pues sin duda alguna pues tenemos todas estas actividades de la impaciencia por terminar, por salir y pues podemos sacrificar elementos. Buscar cuidar esa segregación de funciones, esos elementos de controles que son básicos, pero que a la larga son necesarios para poder ejecutar nuestras actividades, ¿no? Nos ha vuelto todo este entorno, sin duda alguna, más ágiles en el seguimiento de las actividades. Y por dentro del ámbito de proyecto también todas estas metodologías empiezan a tener el enfoque Scrum, a tener mayor auge en su aplicación. Empezamos a tener ese monitoreo de las metas semanales, a crear Task Force Team para poder buscar acelerar la ejecución de las actividades y de los entregables o paquetes de trabajo que tenemos, e incluso cómo nos apalancamos en entrenamientos virtuales para acelerar el know-how, el conocimiento o la captación de alguna necesidad vista dentro del proyecto, ¿no? Estos elementos nos llevan a nosotros entonces a que llega un momento en este mes de agosto, ya iniciando septiembre, en que, bueno, dejamos de ser esclavos del pasado, porque ya el pasado ya es otra historia para nosotros, o sea, ya nuestro presente, en relación a nuestra vida del presente a lo que eran hace 6 meses, ya hay una brecha. Entonces, lógicamente tenemos que empezar a cruzar ese puente con mucha determinación, con mucha confianza, para convertirnos en ese arquitecto del futuro, como bien dice Robin Sharma en uno de sus libros, ¿no? Y saber que, bueno, que lo único constante va a ser el cambio, porque aún así, bajo ese precepto budista, bueno, hoy por hoy sigue siendo una realidad y por eso la importancia de seguir abiertos, de tener esta visión proactiva, de tener documentados
nuestros objetivos o ese plan de continuidad, porque sabemos que puede venir un cambio de leyes que nos puede impactar el proyecto o la operación. Sabemos que uno de nuestros clientes ya puede no estar en la misma condición que estaba hace 2 meses. Sabemos incluso que podemos tener brotes de contagios en la ciudad donde estamos operando mayor al que teníamos antes. Y pues estos escenarios nos ponen realmente en estar en situación de alerta pausiva, como digo yo, pausada, porque es saber que tenemos que actuar, pero ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo nos vamos a mantener en movimiento? ¿No? Esto sin duda alguna entonces está meritando creatividad e innovación en nuestros procesos, ser más ágiles, más automatizados, estrategia y proactividad. Hoy más que nunca tenemos que saber, bueno, si nuestra estrategia va a ser garantizar la sustentabilidad del negocio, cuidar el balance, cuidar la seguridad de nuestros colaboradores o empleados, de nuestros miembros del proyecto, mantener el liderazgo, saber incluso si tengo que perder un volumen de venta, cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a perder en ese volumen, y ser proactivos para tomar decisiones, porque es lo que también nos está demandando el entorno regulatorio con el cual podemos estar trabajando en un momento determinado, ¿no? El coraje, la determinación en la ejecución del plan de trabajo y el plan de riesgo. En momentos podemos estar paralizados, salimos, no salimos, pero fíjense que en todo este escenario ya tenemos las mismas estrategias. Hoy por hoy, bueno, sabemos que tenemos el gel antibacterial, sabemos que tenemos los guantes, sabemos que tenemos el barbijo o el tapaboca y tenemos la máscara. Entonces, bueno, sin duda alguna, es decir, bueno, mira, podemos seguir trabajando, pero usando estos implementos. Podemos seguir saliendo, pero cuidando estos elementos que son necesarios para cuidarnos, ¿no? No perder de vista en ningún instante los objetivos y entregables claros y realistas del entorno. Y aquí hago sobre esto hincapié, porque, bueno, si bien es cierto, nuestras prácticas de proyectos parten el éxito de un alcance y del proyecto, y el propio éxito del proyecto va a depender justamente de tener un alcance bien definido, con objetivos claros, concretos, ese enfoque SMART que nosotros rescatamos, ¿no? Ahora bien, el entorno actual, esos objetivos, ¿cómo están enmarcados? O sea, esos objetivos son realistas para el entorno, son posibles, tienen un costo adicional o no tienen un costo adicional que estamos dispuestos a sacrificar y que realmente no estamos dispuestos a sacrificar bajo los escenarios COVID en el cual estamos operando. La colaboración con nuestros stakeholders, y entonces utilizo también aquí como la simbología del PMI, al cual también se ha abierto su proceso de transformación. Bueno, porque todo esto amerita una onda de colaboración, y por eso esa lámina que yo colocaba al inicio, donde tenemos que buscar la meditación, el ejercicio físico, y estas prácticas de mindfulness, porque en medio de tantas exigencias, tanto organizacionales como propias del proyecto, como del entorno donde estamos, como familiares, pues bueno, tenemos que buscar ese nivel o ese centro para poder tener un espíritu de colaboración con nuestros stakeholders, con nuestros equipos, ofrecer soluciones, porque lo primero que va a hacer es la reacción o no se puede. Entonces, bueno, ¿qué cosas sí podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar para poder ir logrando los resultados? Y finalmente no olvidarnos, bueno, de colaborar con la comunidad también, ser un poco más empático y con más esperanza, porque a la larga todo esto nos está llevando a un proceso de transformación. O sea, ya nuestra organización, ya nosotros mismos, incluso como personas o como líderes de proyectos o líderes dentro de la organización, pues ya hay algo en nosotros que cambió. Entonces, pues bueno, también es decir, bueno, en esa nueva forma que yo tengo, cómo encajo dentro de todo de este entorno de COVID para generar esperanza, para generar empatía, para estar enfocado en los objetivos, para estar enfocado en la solución, ¿no? Es un poco de lo que puedo compartir con ustedes, ¿no? En todo en todo este tiempo, estos meses que ha tocado capitalizar este escenario de COVID, ¿no? Incluso es nuestra responsabilidad cuidarnos para justamente gestionar ese riesgo de poder estar infectados o no. Entonces, bueno, usemos siempre el tapaboca, el barbijo, mantener con nosotros el gel antibacterial. O sea, yo digo, para nosotras las mujeres, cambiamos el labial por el gel antibacterial, porque ahora esto está en nuestra cartera de una manera casi que fija, ¿no? Lavar nuestras manos con una frecuencia, con un estilo que hoy por hoy, pues bueno, ya nos los pide para justamente cuidarnos y cuidar a los que están alrededor nuestro.
seguir manteniendo la distancia permitida. Les comentaba de esta experiencia que yo tuve de viaje e incluso al momento de abordar los aviones teníamos la distancia marcada a través de calcomanías. Entonces ya tú sabías que, bueno, que te tenías que quedar ubicado ahí porque mantener salirte dentro de ese foco era decir, bueno, estoy más cerca y estoy violando la distancia permitida, ¿no? Entonces, los mismos aeropuertos han tenido que adecuar a todo este escenario, los mismos abordajes y las aeromosas ya andan con sus trajes adentro, entonces ya tú ves que ya para ellos el estilo de generar un viaje ya cambió también, ¿no? Entonces, esa distancia pues siempre la tenemos que cuidar. A veces los que están a nuestro alrededor no la cuidan y entonces nosotros sí tenemos que ser conscientes y, ojo, mira, se están acercando mucho, entonces mantenemos la distancia allí. Y la invitación con esto es, bueno, que tenemos que seguir viviendo, trabajando y conviviendo con esta nueva normalidad, pues, o sea, eh, ya esto es algo que es como nuestro enfoque de nuestra nueva vida. Y bueno, no perdamos, porque sí hay mucho miedo, incluso lo ves dentro de los mismos colaboradores al ingresar a la organización. ¿Será que voy a regresar nuevamente a la empresa? O los mismos equipos de proyectos, ¿será que vuelvo otra vez allí? Entonces, vamos a tener las condiciones de seguridad adecuadas. Entonces ya hay como que también hay que gestionar ese miedo que es legítimo y auténtico, pero porque, bueno, el mismo entorno lo ha meritado, entonces tenemos que también saber, oye, ¿qué podemos hacer para gestionar ese miedo o esa resistencia a regresar nuevamente a los espacios físicos, ¿no? Porque sin duda alguna, pues también queremos relacionarnos, ¿no? Entonces, hay que buscar como un trade-off entre, bueno, el momento que se hagan, se hacen por turno, se hacen por jornada, se hace una brigada de quién puede ir primero o no. Algunos estarán en presencia física, otros estarán en digital, en presencia home office, virtual, y vamos buscando un mix, ¿no? Hasta que vamos logrando esa convivencia que también es necesaria porque la gente dice, bueno, quiero a mi gente de trabajo, quiero a mis amistades, quiero volver a tener, a celebrar esas pequeñas victorias con el equipo de proyecto, con el líder, como lo hacíamos antes, cada viernes, cada vez que terminaba una fase, ¿no? Hoy por hoy esos encuentros ya se hacen hasta digitales, ¿no? O sea, en Zoom, bueno, vamos a hacer, cerramos una fase del proyecto, vamos a reunirnos bueno, para celebrarlos y para ver los resultados que tenemos y cómo nos preparamos mejor hacia la siguiente fase. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Eh, no sé, Mari, alguna pregunta, alguna. Gracias Liliana. Ajá, pon ahí tus datos, cualquier información adicional que quiera, pues ahí están los datos de Liliana. En Igual, LinkedIn estoy como Liliana Mercedes Barrios Méndez, me van a encontrar así completo. igual vamos a compartir la grabación y las láminas, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntas. eh, Aquí de Daisy Cruz dice, sabemos la importancia del manejo de riesgos en proyectos, pero ¿cómo convive ahora en épocas de pandemia la agilidad que se debe de tener en los proyectos con la administración de riesgo para que no se vea como mucha planeación? Bueno, fíjate, eso va un poco con la lámina que comentaba, de esas, nos hemos vuelto más ágiles. Entonces la pregunta aquí es siempre, en estas actividades o en estas metas semanales que vamos a tener, preguntarnos qué cosas pueden pasar en los objetivos o las metas que nos estamos planteando esta semana. O sea, es incluir el enfoque de gestión de riesgo dentro de las mismas actividades ágiles que estamos haciendo, ¿no? Porque pues los tiempos, ya esa planificación ya no ya es básicamente semanal, ya es continua, ¿ok? Entonces es empezar a incorporar a la gestión de riesgo más como un complemento o un nice to have dentro de esa agilidad, ¿no? No dejarla esperar, bueno, tenemos que pasar por un proceso de planificación, nada, sabemos que tenemos unas metas semanales o quincenales que alcanzar, bueno, ¿qué nos puede impedir alcanzar esos objetivos que nos estamos trazando con esas metas? ¿Qué nos puede impactar? Ahí dejaríamos esa burocracia que pueda tener la gestión de riesgo, incluyéndola, colocándola de manera inmersa en esta agilidad. Ya. Si quieres, puedes dejar de compartir para que pongamos las Claro, pantallas de todos los participantes.
Claro, como Ok. Bueno, sí, los invito a abrir sus videos para que podamos eh, recibir las preguntas. Carlos. ¿Sí? Gracias. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Martín Valdivia. Dice, ¿cómo podemos mantenernos vigentes como profesionales y como empresas durante este tipo de crisis como la pandemia y coronavirus que estamos viviendo? bueno, imagínate, yo creo que eso ha sido como que lo que es una estrategia maravillosa porque hoy por hoy, bueno, estos mismos webinars, por ejemplo, que han surgido, hemos tenido muchas, ha habido mucha oferta de servicios, incluso de talleres, de modalidades no solamente pagas, sino también gratuitas, ¿no? En gremios empresariales que se han unido para justamente impartir cursos. Las mismas universidades se han abierto a ofrecer también portafolios de entrenamientos. Entonces, yo creo que esa capacitación y ese profesionalismo, aún en COVID, si administramos y buscamos el tiempo, podemos encontrar, es un espacio para capacitarnos. Creo que hay una oferta maravillosa en el mercado. Yo incluso diría que bastante competitiva, porque hay hasta exceso de información. Entonces decimos, bueno, ¿cuál podemos elegir para realizar? ¿No? Entonces, eso ha crecido inminentemente tras este escenario de COVID. La cantidad de ofertas de servicios, no solamente pagas, sino también gratuitas, de diferentes empresas, universidades o gremios empresariales. Oye, ese es un riesgo que están corriendo las empresas, por ejemplo, no tener preparado su personal para el manejo de una digitalización tan abrupta, ¿no? De un día para otro, ahora todos los equipos distribuidos, Sí, o sea, hay empresas que no estaban trabajando en la nube y ahora de un día para otro tienen que hacerlo, todos los procesos se ven impactados. Pero también, bueno, la cantidad de gente que no está, vamos a decir, que no maneja las herramientas, pero lo ha hecho así como dice, abruptamente. Pero, pero sí hay muchísima oferta. En el mismo PMI, bueno, nosotros sí, prácticamente estamos teniendo seminarios web por lo menos 3 veces a la semana, grupos de estudio y donde le damos, estamos ofreciendo temas de estos bien técnicos como gestión de riesgo, agilidad, pero también temas del tipo del manejo emocional, ¿no? Porque claro. ese es uno de los riesgos que yo creo que es el colapso emocional, el colapso nervioso que pueden tener las personas que integran la organización, incluso los que toman las decisiones, ¿no? Las decisiones, correcto. Es una presión muy grande con esa incertidumbre y la verdad que nunca antes las empresas habían estado tan conscientes del tema del bienestar de los En trabajadores. Totalmente de acuerdo. Incluso tú ves en este periodo como hay empresas que han agendado talleres y entrenamiento, cómo manejar los conflictos, cómo manejar las emociones. Y ha sido para todos los empleados, que antes decían, no, solo los líderes o hacían grupos, no, ahorita ha sido para todo su plantilla de FTE, o sea, de FTIP, pues, o sea, todos van al mismo taller, indistintamente del cargo, del área, de los retos, o sea, y es que es manejo de emociones, es conflictos, es manejo del estrés, es cómo aprendes a expresarte, ¿no? E incluso ha surgido dentro de este escenario, bueno, mira, cómo abrirnos en cámara. Hay mucha gente que eso le ha costado hoy por hoy, ¿no? Entonces vamos a las reuniones y abren sus cámaras y la gente no las abre. Sí, esto es Entonces es así como un shock de mostrarme qué hago, ¿no? sí, justamente es uno de una situación que se presenta en las reuniones virtuales, ¿no? Sí, Bueno, cuando tienes webinar que son así ya masivos, pues, pero en las reuniones, en los equipos de proyectos pequeño. Uh -huh. pequeños,
ya es un protocolo, o sea, es estar con la cámara encendida, porque aparte de eso produce mucho estrés a la persona no poderle ver las facciones a la otra. No hay ese contacto, no hay esa conexión. ¿Cuál es el efecto que le está produciendo lo que yo estoy diciendo? O sea, Totalmente. y eso produce un estrés y además un cansancio terrible. Yo no sé si los que están aquí les sucede, pero después de ya de más de una hora, por cierto, tenemos más de una hora conectado nos da como una carga cognitiva insoportable. O sea que ya nuestro cerebro hace como overflow. No me cabe más. No me cabe Sí, más, porque el cerebro hace mucho esfuerzo por conectar, porque yo, por ejemplo, en la cámara, incluso con la cámara prendida, no ujú, puedes ver los detalles de la expresión de los ojos, el detalle. Entonces, la voz se vuelve muy importante. La voz to- es como, ahora se llama que va a ser el sistema operativo de esta, porque claro, claro. Es tenemos el reconocimiento. Ujú. tenemos que darnos cuenta cómo está nuestro equipo, cómo está el ánimo de nuestro equipo, si está entusiasmado, si está triste, si está preocupado, si está nervioso. O sea, y nos damos cuenta por el tono de voz. Entonces, ahora más que nunca, esta habilidad de escucha y de Se escucha acentúa. empática. Ujú. Y les digo eso porque como la pregunta fue del tema de desarrollo profesional, no nos olvidemos que hay, bueno, el mismo triángulo del talento del PMI, pues tenemos tres lados. Tenemos el aspecto técnico, que tenemos que manejar muy bien, el aspecto del negocio, entender en qué negocio estamos, y el aspecto del liderazgo, que justamente tiene que ver con eso de desarrollar a tu equipo, inspirarlo, entenderlo. Y si tú eres también miembro del equipo, pues ya no es, y sobre todo en estos momentos de marcos ágiles, Ujú. donde ya no esperamos que el líder sea el líder autoritario del pasado, Sino sino que que se esperamos integra. que sea un líder servicial que ayude al equipo a desarrollarse. Y todos los miembros del equipo, en cierta forma, ejercen el liderazgo, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, este, Daisy, por la pregunta. Martín, perdón. Martín. Martín, Ujú. por la Martín. pregunta, porque creo que es importantísimo. Yo creo que Liliana nos ha traído, bueno, yo me siento un poco preocupada por todo lo que dijiste, realmente, porque tenemos Sí. hasta riesgo, o sea, por ejemplo, el hackeo de la información. Ahora Ujú. Ahora ya no hay control o sea, como antes, pues. A Sí. menos que tengas VPNs, que tengas, o sea, y no Una sé. inversión tecnológica en tu casa. Claro. Ya tenemos un búnker en las casas, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos, gracias Martín por la oportunidad de conversar, porque es un tema que de verdad me preocupa muchísimo, porque lo estoy viendo. De Vanessa dice, la Bueno, flexibilidad que se observa hoy podemos plantearla como algo que se quede para cambiar nuestro enfoque de la gestión de proyectos, las metodologías ágil. No sé si Vanessa quieres ampliar. Yo entiendo que tu pregunta es como que nos vamos a ir todos a metodología ágil por lo del COVID o no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta. Puedes agarrar el micrófono si lo deseas. Sí, exacto. Ah, sí, así, sí. Exacto, exacto. No sé si quieres Sí, responder. bueno, la podemos responder entre las dos, Mari, la verdad. Yo creo que sí es una oportunidad para, bueno, ha sido parte de lo que hemos venido haciendo y que ha funcionado y cómo entonces podemos ir perfeccionándolo en la ejecución. Yo creo que ya esto, así como la digitalización, ya el concepto de la agilidad en COVID ya muestra un escenario de qué cosas sí se pueden hacer, ya nos da la oportunidad incluso de aprender lo que funciona y lo que no funciona
y de saber que, bueno, que sí tiene que ser así para poder tener esa capacidad de respuesta que necesitamos en estos tiempos, ¿no? Sí, fíjate que en una de las sesiones hace como un mes tuvimos también una sesión de lo que es la organización ágil, ¿no? Y nos mostraba el presentador un gráfico de cómo se habían acelerado los procesos. Por ejemplo, Ujú. empresas que hacían planificación anual las están haciendo trimestral. Aquellas que las hacían trimestral las están haciendo semanal. Entonces, realmente, quieras o no, Sí, el COVID nos ha obligado a ser ágil. Nos ha totalmente. obligado, y ágil significa ser adaptable, Sí, adaptarse. flexibilidad, adaptación. Entonces, nos ha obligado, o sea, no, queramos o no, quizás no estemos usando el Scrum, quizás no estemos usando tableros, quizás, pero la mentalidad de esto de adaptabilidad, eso nos ha Sí, llevado. el, Ahora, yo sí creo que van a seguir las construcciones de puentes, de ujú, edificios, de plantas petroquímicas, de de desarrollos de productos también. Ujú. más, yo digo más de la construcción y estos megas proyectos bueno, típicamente se trabajan en cascada o Ujú. híbrido básicamente, ¿no? Y hay partes que sí, pero no va a desaparecer, no todo se va a manejar con Scrum, con XP, ni nada, pero la mentalidad ágil sí se va a quedar a mi modo de ver, pero es una opinión. Aquí tenemos de Martín. Ajá, aparte de que es muy agotador estar al frente del teléfono, tablet o PC todo el día, hay que procurar tener espacios de descanso. Sí, sí, sí. Mira, ahí hay algo, disculpa Lili, que yo me estoy tomando esos atributos, ¿no? Pero fíjate, el ser humano tiene una capacidad limitada de atención. Tú no puedes mantener una atención más de 20 minutos. De hecho, hay métodos hace poco, bueno, estoy dando un programa de productividad a una empresa de Costa Rica y, y justo porque está preocupado, pues cómo aumentar la productividad ahora en la casa. Entonces, una de las cosas es que poder organizar todo lo que tienes en la mente, ponerlo en algún sistema confiable. Ahora tenemos Trello, ahora tenemos un montón o el GTD, Getting Things Done, y, pero saber que vamos a tener momentos de alta productividad, foco y momentos de descanso, Sí. porque no es la administración del tiempo, es la administración de nuestra energía. Nuestra energía es limitada y tenemos a veces, ustedes lo deben saber, a unas horas del día tenemos una alta Un pico. energía, Ujú, sí, sí. ¿sí? Y después necesitamos esos descansos. Hay métodos como el pomodoro, Te que hay mencionan, sí. aplicaciones que durante 25 minutos estás en foco, 5 minutos de descanso, luego focos, otros 25 y durante 3 pomodoros y luego te tienes que ir. Pero ir a caminar, a regar las plantas, a jugar con el perro, no A hacer. desconectarte. Ujú. Y yo siendo mujer, antes me ufanaba muchísimo de que uno podía hacer, las mujeres podíamos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Él me ha demostrado que no, Sí. es foco, es en una sola cosa y necesitamos descanso. Y como tú dijiste, esto como, como dijiste de la productividad marginal, lo Ah, que de los rendimientos marginales decrecientes. rendimientos marginales decrecientes. Es decir, Sí. que si nosotros, porque le pongamos más horas al trabajo, no, por cada hora adicional tenemos menos productividad. Es- Sí, vamos a rendir menos. Ujú. Exactamente, exactamente. Y tenemos que Sí. conocernos, ni nada más. Aquí tenemos Ángel Mendoza, dice, creo que todos experimentamos un fenómeno de esta pandemia que fue transversal a todas las empresas. Ahora trabajamos más estando en la oficina, más que en la oficina, es cierto. Esto podemos abatirlo
concientizando a nuestros stakeholders de que en la medida de lo posible debemos apegarnos a los horarios de trabajo Mm. y no debieran cambiar. Como líderes de equipo debemos empujar a respetar el horario. La técnica Pomodoro ayuda a la productividad y si hay apps que nos ayudan en eso. Efectivamente. Mira, pero eso es un acuerdo del equipo, ¿eh? Pónganse el límite. O sea, oye, no me vas Sí. a llamar a la hora de la comida, no me vas a llamar después de las 10, de las 6 de la tarde. Sí, y Pónganse. acordar las horas con los equipos también, incluso con los mismos clientes o proveedores. Miren, este rango te sirve, o sea, estas reuniones, porque se da mucho en pandemia, se han dado esas reuniones de 2 horas, 3 horas, 4 horas, y yo digo, pero no. Entonces, yo más que me ha tocado justamente buscar una balanza, una negociación, porque tú justamente no eres productivo ni rindes. Entonces, mira, 1 hora y media, hacemos un break y después acordamos 1 hora y media otro día o 2 horas más tarde. Y, Pero y, lo negocias, pues. Ujú. y me imagino que en tu caso debe ser difícil cuando tu equipo está en distintos países con distintos horarios. Por ejemplo, para ti ya son las 10 y Y 23 me, en sí, este momento, ¿no? Entonces, coordinar, por ejemplo, con gente que está en España, con este, a los de Suiza los veo a las 8 de la mañana. A los de México empiezo a verlo a las 2 de la tarde, 4 de la tarde. Y así, pues, no sé. sí, es cierto, ¿no? Martín Valdivia dice, también considero que vamos a necesitar trabajar de manera más ágil y de forma holística, porque cada vez nos impacta de manera más grave cosas que pasan en otros países. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta lo que está pasando en los huracanes. Uy, sí, terrible, terrible, cuánto lo siento. Lo que pasa en USA, lo que pasa en el Líbano. Es que como ahora tenemos un mundo tan conectado, nos enteramos, o sea, la inmediatez es así y además eso nos mortifica muchísimo, ¿no? Ahí yo Sí. les sugiero que filtren bien lo que van, qué noticias consumen. ¿Y en qué Sí, hora del día también? de verdad, bueno, a mí me pasó, los primeros meses estaba pendiente de cada infectado, de cada muerto, de cada, o sea, y era mucha angustia. Pero, pero sí, los equipos es como que hablar de eso, o sea, una de las técnicas que les sugiero que utilicen muchísimo con los equipos es hacer un check-in, o sea, cómo vienes el equipo. Ahora, solamente con la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, porque, Ujú. oye, cada persona tiene una problemática diferente y no sabes cómo viene. Y el que haya empatía entre el líder, el equipo, es muy importante para sentirse comprometido, ¿no? Ahora ya no puedes vigilarlo, ya no puedes estar pendiente de cómo lo hace si no lo ves. Tienes que Ujú. trabajar por resultados. Y que estamos hablando mucho de los equipos, pero es que de verdad es uno de los Es necesario. Ujú. es uno de los elementos clave en la gestión de proyectos. Sin el equipo, No se logran los resultados. absolutamente, sin la gente no vamos a lograr ningún resultado. Y si Se no está, pierden los esfuerzos porque se necesita además la sincronía de cada uno, porque cada uno es especialista en su área, en su actividad, o tiene un rol o algo que cumplir. Entonces, imagínate. O sea, aquí tenemos una pregunta, bueno, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre cómo se están llevando a cabo los proyectos para el desarrollo de las vacunas para el COVID-19? No sé si tienes información de eso o lo que lees en la prensa, ¿no? no, bueno, exacto. Lo que yo veo, por ejemplo, a nivel de Argentina, tenemos aquí algunas empresas, a laboratorios que ya han empezado en estas iniciativas, pero como todo desarrollo de producto, ¿no? Esto no es tan inmediato, por eso es que yo lo dejé ahí como riesgo, ¿no? Porque la gente dice, no, la vacuna, y esto toma su tiempo, y toma su tiempo de desarrollo, toma su tiempo tiene su etapa de diseño, de desarrollo, de probar, de ponerla en práctica, y ver las reacciones que eso genera, ¿no? Entonces no es que va a salir una vacuna y se va a generar de una vez la puesta en cada una de las personas o las jornadas que puedan generar de esto, ¿no? Creo que es un desarrollo, pues una inversión necesaria, pero también es una inversión costosa y bueno, que sí se necesita esta cooperación de los diferentes gobiernos o de las industrias farmacéuticas para poder ir llegando a esto, ¿no?
Francisco dice, pareciera que más que respetar etapas de proyecto para el desarrollo de vacuna, en algunos casos les urge más ganar la carrera por cuestiones económicas y políticas. Oye, ahora que dices eso, esto de COVID, ha, como digo, ha puesto de manifiesto lo bueno y lo malo de nuestros gobernantes, incluso hasta de las empresas también, cómo las empresas han reaccionado ante esto con sus empleados, con sus operaciones. Bueno, es como que a distintas escalas y cómo nosotros como personas estamos reaccionando en Ujú. nuestra casa, porque no es lo que está sucediendo, sino cómo tomamos lo que ¿Cómo? está sucediendo y qué hacemos. Entonces, fíjense que aquí sale como que lo mejor del ser humano y lo peor también ante una crisis, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, un proyecto de vacuna deberían todos colaborar, pero justamente en nuestro mundo, hasta en nuestra educación, no se fomenta la colaboración. Ujú. Y es lo que estamos pidiendo y trabajando para que en los proyectos haya colaboración. Y Entonces, todavía, fíjense, yo lo coloco como una de las láminas, colaboración con nuestros stakeholders, con nuestro equipo, con nuestra comunidad, más empático, o sea, ves a alguien estornudando y tú sales corriendo y lo, sabes, como una discriminación, ¿no? O sea, mantén tu cuidado, pero tampoco es que te vas a alejar 100%, ¿no? Llega y dice, bueno, bueno, es responsable de eso, ¿no? sí. Bueno, ya llegamos al punto, nos queda un minuto. De verdad que es un tema como para seguir conversando. Me encantaría que... Pero ahora quiero, bueno, muchísimas gracias Lili por aceptar esta invitación y por compartir toda tu experiencia en esta gestión de riesgos. Y sí quiero compartir con ustedes los próximos eventos que vamos a tener en el capítulo. Sí, Sí, a ver si puedo compartir sí. la pantalla. Déjame que yo lo comparto un momentico Ah, para poder perdón. yo manejarlo. Ya, ya está en la Ok. pantalla, pero te dejo a ti. Ok, pero lo que quiero es ir mostrando uno por uno. Sí, déjame que yo lo comparto, pero un momentico. No, y muchísimas gracias al PMI de México y a todos también, los asistentes. Gracias a ti por todos tus conceptos y No todo sé lo si que nos compartiste. están viendo los eventos. Entré a la Sí, página, justo este es la página del PMI Capítulo México. Entonces, fíjense, hoy teníamos dos eventos en grupo de estudio para la certificación del PMI, del PMP, y este que estamos terminando. El 8 de septiembre tenemos la agilidad, la agilidad en Latinoamérica. Los invito a que asistan a esto. Nos van a dar información sobre cómo está la agilidad en toda Latinoamérica. Este es nuestro conferencista. Y déjenme que les muestre el otro, que creo que son súper importantes. El reto de la ciberseguridad, un tema que, bueno, acabas de tocar, Lili. Nosotros tenemos un grupo de estudio de ciberseguridad, creo que muy apropiado, así que los Para invito a estos que tiempos, ¿sí? exactamente. Las También conexiones tenemos de casa no son tan seguras como las conexiones de desde la empresa. exactamente la gestión de riesgo. También tenemos un curso de esta. Este es un webinar que vamos a tener con Miguel Ángel Rodríguez. Y bueno, tenemos más eventos y un curso de gestión de riesgos. Fíjense que le estamos dando muchísima importancia en el PMI todo el tema Sí. del riesgo. Bueno, vivimos en riesgo. En un Entonces, escenario ya antes era o sea, un área de miren, conocimiento, se tomaba y no se tomaba, ahorita ya es mandatorio. los invito a este taller que van a ser 5 sesiones con la gestión de riesgo de proyectos en entorno actual. Así que si les incentivó el tema que nos trajo Lili hoy,
Entonces, bueno, seguramente les puede interesar el taller. Y bueno, muchísimas gracias por su asistencia y ya saben, cuando reciban su correo, contesten la encuesta para que a la vuelta tengan esta grabación y tengan los slides. Y cualquier pregunta también pueden entrar a la página del PMI, ahí está nuestro correo, ahí está mi correo y de compañeros también de la mesa directiva y voluntarios. Y además, bueno, los invito también a que si son un miembro del capítulo, que se inscriban como voluntarios. Aquí tenemos 2 voluntarios que nos están apoyando. Bueno, yo también soy voluntaria, todos somos voluntarios. Gracias, gracias Ángel, gracias José. Gracias a ustedes. Bueno, que Gracias, tengan gracias. una linda noche y cuídense Buenas mucho. noches. Todo lo mejor, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Oye, Mari, ahorita que acabemos, podemos platicar contigo. José, ¿tienes tiempo para platicar ahorita con Mari? Pero, ¿Sí? entonces, Ahorita que se salgan todos. deja de grabar.